El Pacto de Progreso firma un documento de legislatura llamado Pacto de las Flores, que en su página 9 concretamente dice lo siguiente, y leo textualmente: se estudiará la posible implantación de un impuesto a las estancias turísticas que tendrá carácter finalista. Y por tanto los programas de gobierno están para ser cumplidos y la realidad es que lo hemos intentado en dos ocasiones, ese estudio. La primera fue a finales del año 2019, en el que incluso sectores empresariales no veían con malos ojos un destino determinado finalista ante esta recaudación, pero como sabe usted bien, la quiebra de Thomas Cook hizo que dejáramos aquello para otra ocasión, que se retomó a comienzos del año 2020, ya con los presupuestos del año 2020 aprobados, pero tuvimos una nueva situación imprevista, como fue la pandemia cero turístico, y de manera absolutamente coherente y lógica ese estudio quedó para otra ocasión. Estamos en un momento en el que salimos de los datos de verano, que han sido buenos en Canarias. Tenemos ahí los datos previsores de la temporada de alta que comienza con el mes de septiembre. Previsiblemente son buenos, pero también hay que decir que estamos en una etapa de incertidumbre, con un encarecimiento de un 30% de las materias primas y también un posible aumento de los precios de los billetes de avión. Y el debate, que es compromiso de este Gobierno, tenemos que hacerlo de manera sosegada, y no exclusivamente desde el Gobierno de Canarias. Queremos hacerlo partícipe a todo el Parlamento y a todos los agentes sociales y económicos, hacerlo con tranquilidad, con sosiego y decidiendo tres cosas, fundamentalmente tres cosas: la cuantía, que es una de ellas; el fin, que repito, están de acuerdo si el fin es un turismo sostenible desde el punto de vista social, económico y también medioambiental; y el momento, que quizás es lo más relevante. ¿Cuál es el momento? Nosotros estamos abiertos a ese estudio sosegado, pero también tengo que decir con claridad que usted ha afirmado rotundamente que ni ahora ni nunca. Eso va en contra del pacto firmado por las cuatro fuerzas políticas que sustentan al Gobierno de Canarias. Entendemos que esta inversión puede ser necesaria para mejorar el turismo. Lo queremos hacer, como digo, negociando con todas las partes, agentes sociales y económicos. Es nuestro compromiso, pero también con las formaciones políticas como la suya, para que nos sentemos en una mesa y tomemos la decisión conjunta y la más adecuada. Viendo sus palabras, señor Curvelo, de esta complicada etapa de estos 3 años, los grandes retos del Gobierno es culminar el trabajo, y es que los canarios y canarias se encuentren al final de la legislatura una Canarias mejor que se encontró el Gobierno cuando llegó en mayo de 2019 a las labores de gestión de la política autonómica. Eso significa una educación pública mejor, con más docentes, 2.600 en 2 años, educación de 0 a 3 años, una sanidad también con 4.000 sanitarios más, significa solventar los problemas de inversión y también histórico como convenio de carreteras y superávit que se firme, significa también apostar por el sector primario, y está el POSEI 21-27, significa igualmente dar impulso económico como hemos hecho a los pymes y a las empresas, significa también mantener y consolidar las cifras de turismo, y significa también tener mayores derechos sociales y llegar a mayor número de personas, y ahí están los datos que luego expondré de la dependencia. Que tengamos rigor económico, creo que se ha conseguido con los presupuestos que se han ido logrando, y que respondamos a las emergencias como se ha hecho en Canarias, creo que de manera también modélica. Junto a ello hay 3 grandes retos: la Ley de Renta Ciudadana, la Ley Canaria de Cambio Climático y la Ley de Presupuesto del año 2023, en los que también tenemos que tener un equilibrio entre las islas y una visión conjunta de lo que es indudablemente Canarias. Los retos es que tengamos una Canarias que se impulse desde el liderazgo, que significa que en estos momentos haya islas que pretendan, y eso es legítimo, tener en su territorio la Agencia Europea del Turismo, la Agencia Aeroespacial, el Centro Vulcanológico, que tengamos citas de la OCDE antes de que acabe este año, que en el año próximo tengamos aquí citas importantísimas que tienen que ver con la presidencia de la Unión Europea, es decir, culminar el trabajo de estos 3 años, como digo, haciendo que al final se encuentren los canarios y canarias con una Canarias mejor que la que nosotros recibimos. Y creo que estamos en disposición de hacerlo. Es verdad que ha habido muchísimos problemas en el camino y los estamos teniendo también ahora todas las administraciones. Ahí está la inflación, el encarecimiento de la cesta de la compra, el empobrecimiento que lleva consigo esta situación de inestabilidad internacional, pero en ese camino las 4 fuerzas políticas lo que tenemos que hacer es culminar el trabajo que iniciamos y hacer que en Canarias, como en otras ocasiones, prime la estabilidad política. Creo que es bueno, y en estos momentos difíciles esto es un valor, que un Gobierno que se conformó de 4 fuerzas políticas comience y termine su mandato. Solo pasó una vez en la historia de Canarias, esta será la segunda ocasión. Muchas gracias, señor Campos, y afirma usted, y tiene razón, que se ha tardado demasiado. Se ha tardado tanto que el punto primero de la Comisión Bilateral de Relaciones Canarias-Estado, celebrado a finales de julio del año 2022, era la aprobación del acta anterior. Y el acta anterior es del año 2010.
presidía el gobierno central Zapatero, ahora Pedro Sánchez, presidente progresista. Habrá que preguntar por qué en esos años con otros presidentes no se firmaba la comisión bilateral. Canarias Estado. Y entrando ya en las materias que hemos conseguido cerrar en esa comisión, la gestión del litoral, que es el artículo 157 del Estatuto de Autonomía renovado, es fundamental para Canarias. No es fácil. De hecho, otra comunidad archipelágica como Baleares tiene esa competencia del año 2007, pero no ha sido transferida a la comunidad autónoma. Ya habíamos dicho, y hasta aquí el consejero de transición, que no lo íbamos a hacer si las transferencias eran menores que las que se habían hecho en otras comunidades como Andalucía o Cataluña. Junto a esa transferencia que ejecutaremos a partir del 1 de enero con el personal suficiente, el artículo 105 de tutela financiera, que hemos podido resolver ya y está en competencia del Gobierno de Canarias, clave para la seguridad de los ayuntamientos y de los cabildos y también de la Consejería de Hacienda del Gobierno de Canarias, o la defensa de la competencia, que es el artículo 120, quedaron claras en esa comisión bilateral que están en manos de Canarias. Junto a ello, se han producido reuniones, va a haber otra a final de este mes, para la transferencia de la seguridad privada y, por tanto, esperemos que esto también se pueda avanzar para poder llevarla cuanto antes, y nos quedan algunas competencias relevantes. Algunas de ellas, como por ejemplo la gestión económica de la seguridad social, no tiene antecedente en ninguna otra comunidad. Y lo tenemos en nuestro estatuto y tenemos que caminar, como el salvamento marítimo, como también los permisos a las personas extranjeras no comunitarias, que también forma parte de nuestro estatuto, y en eso seguirá trabajando el Gobierno de Canarias con la voluntad de acabar la legislatura con la mayor transferencias posibles acorde al Estatuto de Autonomía. Y diciendo eso, también tengo que decir que hay comunidades, bien lo sabe usted, que recogen nuevos estatutos, recogen nuevas transferencias, pero tardan años, en ocasiones lustros, en poder llevarlo a aprobación definitiva. Hoy se publica, por ejemplo, en el boletín oficial, las transferencias en costas, ya fue llevado al Consejo de Ministros y creo que eso es muy importante. El futuro de los gobiernos dirá si esto se debe mejorar, pero lo hemos conseguido y ya está en manos de Canarias. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Domínguez, le ruego a usted y las señorías presentes y también los ciudadanos que escuchen lo siguiente. Que sean retribuidos. Bueno, quien forme parte de un consejo y así lo pida y así el Parlamento lo decida, tampoco tiene ninguna situación extraña. Lo anormal es que no tengan una retribución cuando prestan un servicio a la sociedad. Eso fue lo que dije en el medio de comunicación. Y lo repito, quienes así lo decidan por el Parlamento, formen parte de un consejo, realicen una labor y por tanto hagan un trabajo, lo normal es que sean retribuidos. Pero usted afirma, y lo dice de palabra aquí, que yo he afirmado que estoy a favor de los sueldos vitalicios. Que quede claro que estoy absolutamente en contra, pero a usted le insto a que demuestre ante los canarios que yo he dicho eso. Porque si no, sabe lo que está haciendo usted, calumniándome, y no se lo voy a permitir. Calumniar es poner... Calumniar es poner en boca de otra persona lo que no ha dicho para intentar dañarlo. Y eso es lo que usted está haciendo hoy. Lo hace en la pregunta y lo dice en su intervención. Estoy deseando escuchar que usted demuestre aquí que yo he dicho eso. Si no es capaz de hacerlo, discúlpese. Porque si no, usted está mintiendo a los canarios y le puedo asegurar que ningún candidato a la presidencia lo merece si le miente a las personas a las que quiera ministrar. Muchas gracias, señor Domínguez. Señor presidente, tiene la palabra. La verdad es que no ha aprendido usted nada en su formación política. Miren, ustedes perdieron el gobierno de España porque mintieron a los españoles y no es digno un gobierno que no le diga la verdad a la gente. Usted ha sido incapaz de reproducir aquí una sola frase de Ángel Víctor Torres diciendo que está a favor de los sueldos vitalicios. Y sin embargo usted lo afirma, con lo cual usted está calumniando, está mintiendo a los canarios y le vuelvo a repetir. Ningún representante público es digno de serlo si miente. Se puede mentir por distintas razones, por cuestiones piadosas, por autodefensa, pero la democracia está basada en un pilar claro, y es decir la verdad, aunque duela a quienes lo reciben. Es ser coherente con lo que uno afirma, leal, incluso con el rival político, ser justo y serio en las afirmaciones. De lo contrario, lo que tenemos son representantes de cartón piedra, que se eliminan en el azucarillo, y por tanto... Lo que he dicho fue lo que he dicho y lamento que usted aproveche esta sesión para mentir en vez de preguntarme a mí por el paro en Canarias, por los derechos sociales y por lo que le importa a los canarios. Respondo, señor Marrero, que como bien sabe usted, nosotros conformamos un gobierno y acordamos un texto
en el que todas las formaciones políticas pues, buscamos consensos y tuvimos que renunciar a postulados que habíamos hecho en las elecciones y por tanto los programas de gobierno, una vez que se firman, lo que tenemos que hacer es llevarlos a la práctica. Y ninguna de las cuatro fuerzas que están en el Gobierno de Canarias se aparta de lo que dice justamente en su página 5 el programa de gobierno para estudiar la viabilidad de ese ingreso que sea con carácter finalista y que se hagan los estudios pertinentes. Pero estoy convencido que además en su espíritu constructivo así lo plantea, que tenemos que tener en cuenta el ir despejando cuantías, el ir despejando también ese destino y por tanto vuelvo a repetir, y ahí están las hemerotecas, cuando fue trasladado a la opinión pública a finales del año 2019 y antes de la quiebra de Thomas Cook, su posible implantación, nos sentamos también con el sector turístico. Y no están de entrada en contra, lo que también se quiere es que eso sirva para un turismo sostenible, que haga que tengamos también una mayor justicia social, unas retribuciones incluso más justas, que mejore lo que es todo lo que significa el espectro turístico y que lo hagamos de una manera consensuada. Por eso decía en mi intervención que no es una cuestión en la que se tenga que excluir al resto de las formaciones políticas, porque tenemos ingresos que vienen a través de este tributo en distintas comunidades. Nosotros estamos en este momento trabajando el 2023 y, como saben, la propuesta del Gobierno, lo ha trabajado el consejero de Hacienda, es que no va a haber una subida ni bajada generalizada de impuestos, pero sí que tocaremos aquello que sea necesario y que también estableceremos con todos los agentes y con todos los entes. Por tanto, nosotros mantenemos el compromiso del programa de gobierno y recibimos también las aportaciones para, sobre todo, decidir lo más importante. Creo que siendo todo importante es el momento. Y el momento es que tenemos que tener la certidumbre de que los datos que tenemos para estos meses de invierno son los que realmente nos adelantan. Creo que así va a ser, ojalá así sea, y que acabe esta situación de inestabilidad internacional, el fin de la invasión de Ucrania y la normalización de los sectores económicos, porque indudablemente todo lo que tiene que ver con la energía puede tener una repercusión también en el mundo del turismo, lo vimos también con la pandemia. Así que seguiremos trabajando juntos para, estoy convencido también, sacar un comunicado conjunto y una propuesta conjunta, como hemos hecho con otros temas en los que había muchas diferencias y fuimos capaces, hemos sido capaces, vamos a ser capaces de ponernos de acuerdo las cuatro fuerzas del Gobierno. Presidente. Y respondo, señor Rodríguez, diciendo que a día de hoy, comienzo de septiembre, y después de anunciarlo el presidente Pedro Sánchez, después del decreto, después de sus modificaciones posteriores y la firma del protocolo, Canarias es la comunidad que recibe por viajero mayor aportación por parte de esta bonificación del Gobierno central. Señor presidente, tiene la palabra. Señor Rodríguez, lo que usted nos afirma es que el tren de cercanías y de media distancia lo utilizan en la península el 10% de los usuarios, que llega a menos poblados que los municipios que tiene, por ejemplo, la isla de Gran Canaria, a menos núcleos poblacionales, que el 90% de los peninsulares utilizan el autobús, el metro, el AVE, y que estos tienen un 30% de bonificación. Yo no hablé de agravio el 26 de julio. Yo lo que dije el 26 de julio, y lo repito hoy, es que entonces era de justicia reclamar la gratuidad ante una bonificación que daba el Gobierno de España, 26 de julio. Y entonces teníamos un 30% de bonificación. Hoy, y después del trabajo del Gobierno con el consejero de Obras Públicas y el presidente, lo que tiene Canarias es el 50% de bonificación, siendo la única comunidad de España, la única que tiene bonificación del 50% en su transporte urbano. Y por tanto es de justicia reconocer que ustedes no lo hacen, que es la comunidad que recibe más aportación de toda España por viajero. En segundo lugar, es de justicia reconocer que es la única que tiene subvencionado con un 20% más el transporte urbano. Es de justicia reconocer que todos los usuarios de transporte terrestre utilizan en Canarias la guagua y que se sumáramos, señor Rodríguez, todo el transporte terrestre subvencionado, AVE, metro, tren de cercanía de media distancia y autobuses y guaguas, un español no canario recibiría una bonificación de un 36%, incluida la gratuidad de los trenes de cercanía, y un canario recibe un 50% de bonificación. Eso a ustedes no les interesa. Estos datos no les interesa porque lo que les interesa, y creo que tienen que retomar, son partidos que han sido de gobierno. La normalidad es que es inaceptable que se hable por ustedes de asesinato socialista. Por favor. Si hubo un asesinato socialista o del Gobierno de Canarias, conseguir que Canarias sea la comunidad que más recibe el Gobierno de España, se lo aceptamos que es lo que hemos logrado. Traición. Traición, señor Rodríguez, es que explique usted por qué firmó ese convenio de carreteras haciendo que no pasara al siguiente las obras no ejecutadas, y no le he escuchado ninguna aclaración. Y lo más importante, trabajemos para que esta medida se mantenga en el 2023, que eso es lo que nosotros también queremos, la medida de la bonificación al transporte en Canarias. Tiene la palabra. Hay que empezar diciendo, señora Fierro, que todavía queda mucho por hacer. Tenemos que seguir corrigiendo medidas, pero creo que se han tomado decisiones acertadas el departamento que dirige Noemí Santana.
refuerzo de personal, otros medios, dar la relevancia a que la tendencia fuera otra, y ahí están los datos. Antes le respondía al portavoz del congresista Gomera que los gobiernos se terminan sometiendo a la consideración de los ciudadanos de acuerdo a datos objetivos. Otra cosa es el debate político, partidario, pero los números son números. Y creo que tenemos que alegrarnos si los números mejoran, si está en el gobierno o en la oposición. Yo que he estado en ambos lugares, me alegro si las cosas a los que uno se dedica a administrar mejoran, aunque se esté en la bancada del nuevo gobierno, aunque haríamos las cosas diferentes. Por ejemplo, ahí están los datos sobre las atenciones que hemos dado en grados y PIAs de este año, 10.000. 10.000. Los 6 primeros meses del año 19, antes de llegar a nosotros, fueron 4.000. Han sido más del doble. Tenemos también que todos los expedientes están siendo tramitándose, en estos momentos se están tramitando, todos los que nos encontramos. Y aquí tengo una serie de datos que tienen que ver con el último año, 2018 completo, en el que estábamos nosotros en otras labores de oposición frente a un gobierno en Canarias, y los del año 2022 actuales. En el año 2018 fueron atendidas 2.283 personas. Hasta agosto del 22, 4.852, son 2.600 personas más. Cuando hablamos de la prestación del entorno familiar, que son 387 euros, que hay quien la critica de manera denodada, pues en el año 2018 se dio el 41,17% de esta prestación, 387 euros. Ahora es el 35,28. Nos critican a nosotros porque hacemos uso de ello, cuando en el 2018 se hizo mayor uso porcentualmente hablando. Si hablamos a las vinculadas al servicio, que son 750 euros, en el año 2018 fueron el 18,72, ahora es el 29,66. O sea que este gobierno está porcentualmente y también en cantidad dando más aportaciones a esta segunda mecanismo que es de mayor cuantía económica. Mes de agosto, un mes de descanso. Año 2018, 126 personas. 2022, 1.190 personas. Lista de espera. Año 2018 eran 28.150 personas. En el año 2022, lamentablemente, hay en lista de espera 20.700 personas, pero es que se han introducido 10.000 personas más. Con 10.000 personas más, 8.000 personas menos en las listas de espera, lo que significa que en el año 2018 era el 58% y ahora el 35%. Datos.